Ya Juan habló de este estudio, por eso me voy a permitir, Juan Colán, por eso me voy a permitir hacerlo muy breve, que es el seguimiento a 20 años del WOSCOPS. Él no presentó la metodología, brevemente se las menciono: 6.595 hombres entre 45 y 64 años aleatorizados a pravastatina 40 miligramos o placebo. En 1995, en el New England Journal of Medicine se publicó el estudio original con resultados positivos en reducción de infarto y muerte por enfermedad cardiovascular. En 2007 se publicaron datos de seguimiento, primer seguimiento a largo plazo, también en New England, con evidencia de persistencia de efectos favorables de la estatina. Y en 2014, en el Congreso de la AJA, se presentaron los datos del WOSCOP a largo plazo, 20 años. Esta fue la lámina que presentó Juan, en el cual se ve que para los 5 años que fue el estudio original, había ya una buena diferencia en cuanto al beneficio de la pravastatina para reducir mortalidad por enfermedad coronaria. Y eso se mantiene a lo largo de los 20 años sin mayores modificaciones. Igual sucedía para la mortalidad de cualquier causa a lo largo de los 20 años. Pero un punto interesante, que porque siempre ha generado controversia, es la seguridad a largo plazo en estudios de estatinas y la experiencia de 20 años del WOSCOP. Una de las grandes interrogantes era si las estatinas a largo plazo podían favorecer la aparición de cáncer. Y ustedes ven aquí una serie de cánceres: colorectal, pulmonar, próstata, gastrointestinal, tracto urinario y todos los cánceres, y se podrán dar cuenta que no hubo ninguna mayor incidencia en cuanto al aumento de cualquier tipo de estos cánceres con el tratamiento a largo plazo de la pravastatina. Después de 5 años de tratamiento y los 20 años de tratamiento, hubo 27% de reducción de enfermedad coronaria, 13% de reducción en mortalidad de cualquier causa, 19% de reducción en cirugía coronaria o intervencionismo, 31% de reducción en ingresos por incidencia cardíaca, 21% de reducción en tiempo de estancia y ahorros de costo, no efectos en ACV, no reducción en muerte no cardiovascular, como les dije, no aumento en cáncer, y una ganancia de 5 años libre de eventos para el desenlace primario de enfermedad coronaria, muerte o infartos y no interacción con la edad. O sea que parece ser entonces que el estudio mantiene los datos positivos y los datos favorables. Un segundo estudio que nos pareció interesante fue este publicado en European Heart Journal, que es el efecto de tratamiento con estatinas de gran intensidad o de elevada intensidad en aterosclerosis en las arterias coronarias no relacionadas al infarto. Se llama el estudio del IBIS-4 y fue un estudio con ultrasonido intravascular serial. Se plantearon 2 hipótesis. Puede obtenerse regresión de la aterosclerosis con tratamiento con altas dosis de rosuvastatina, 40 miligramos diarios, en los segmentos proximales de arterias no relacionadas al infarto en pacientes con IM con elevación del ST luego de 13 meses del mismo. Y la hipótesis 2 es que el tratamiento con altas dosis de rosuvastatina resulta en una reducción evidenciada por ultrasonido intravascular por radiofrecuencia del core necrótico y una disminución en la presencia de fibroateromas con cápsula delgada, definido también esto por ultrasonido intravascular con radiofrecuencia. El estudio fueron de 1.161 pacientes con IM con elevación de ST que tenían un TIMI mayor de 2, estabilidad hemodinámica, menos de 90 años, no estenosis mayor de 50% en la arteria no responsable del infarto y anatómicamente accesible. Se seleccionaron 103 pacientes con infarto con elevación del ST. Se le administró por 2 semanas la rosuvastatina 20 miligramos y posteriormente se subió a 40 miligramos por 13 meses. Y fueron seguidos, como les dije, con ultrasonido intravascular y también con tomografía de coherencia óptica. Esto fue en Berna, Copenhague, Génova, Lugano y Zúrich. El punto final primario a los 13 meses era cambio en el porcentaje de volumen de ateroma y cambio en el porcentaje del core necrótico. ¿Qué vimos?
El cambio en el punto final en porcentaje de volumen de ateroma, hubo una reducción del volumen de ateroma de menor de 0.9%. El promedio del área de ateroma también se redujo de una manera significativa y el volumen total de ateroma normalizado también se redujo de una manera significativa. La proporción de pacientes con regresión de placa en un vaso no relacionado al infarto fue reducción de 74%, presentaron reducción, y cuando se vio más de dos arterias no relacionadas al infarto, la reducción fue de 54%. Los segmentos proximales de vasos no relacionados al infarto de pacientes con IM con elevación de CT evidenciaban una elevada carga de placa aterosclerótica, con la mayoría de las lesiones caracterizadas como fibroateromas de cápsula delgada. El tratamiento con altas dosis de estatina durante 13 meses se asocia con una reducción significativa de la aterosclerosis coronaria, y el tratamiento con altas dosis de estatinas no cambia la proporción de los fenotipos de la placa ni la proporción de core necrótico. O sea que fue un estudio que nos llamó la atención por eso de que se estaba demostrando reducción de ese tipo de patología. Otro estudio que les mencioné esta mañana que íbamos a analizar en la tarde es el estudio FOCUS. El estudio FOCUS es el estudio con la polipíldora, y este es un estudio que lo presentó el doctor Valentín Fuster y sus colaboradores en el Europeo de Cardiología del año 2014. Es la combinación a dosis fija para prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. 64 sitios clínicos, incluyen España, Italia, Argentina, Brasil, Paraguay, clínicas ambulatorias y clínicos basados en hospitales. Se lo dividen en dos fases. Una primera fase que es observacional y una segunda fase que es la prospectiva. La observacional es para determinar la proporción de pacientes postinfarto que reciben medicamentos de prevención secundaria apropiados. Esto está sensible, como dijo alguien esta mañana. Y estimar el nivel de la adherencia de los pacientes medido por este índice Morisky-Green Adherence Questionnaire, y identificar factores que contribuyen a la baja adherencia. El estudio 2 es para comparar postinfarto la trinomía, o sea, la combinación de 3 medicamentos que van a ser aspirina, ramipril a dosis de 2.5, 5 y 10 y simvastatina, para compararla con la adherencia de cuando se le dan los medicamentos en forma individual, y además ver la repercusión de eso a nivel de presión arterial y de dislipidemia, y la seguridad y tolerabilidad de la trinomía. Los resultados que se tienen y que presentaron fueron solamente los de la fase 1, y en esos resultados se puede observar que, según el índice que ya les mencioné, hubo un aumento de la adherencia, y que fue aproximadamente de 45.5% la adherencia con los pacientes que estaban recibiendo trinomía comparado con los pacientes que recibían las drogas individualmente. Y cuando se hace el contaje de píldoras y se aplica el índice, también se observa que con la polipíldora acá en azul hubo un aumento significativo de la adherencia comparado con los pacientes que recibían los 3 medicamentos por separado. Entonces, las conclusiones de ese trabajo, según Fuster, es que se identificó de 5 diferentes países 5 razones que impiden la adherencia apropiada a medicación cardiovascular en una población postinfarto: depresión, el soporte social, el nivel de seguro que tenga el paciente, la complejidad del tratamiento y la edad. Y en la fase 2 demostró que, comparado con las 3 drogas dadas separadamente, el uso de la estrategia de polipíldora incrementa significativamente la adherencia al medicamento para prevención secundaria post-infarto agudo del miocardio. Viene la próxima etapa, que es, como les dije, el efecto de estos medicamentos en cuanto a desenlaces cardiovasculares que está por verse. Y para cerrar, unas palabritas, ya esto lo presentó el doctor Carlos Ponte esta mañana, que es el estudio de Stampede. Es un estudio voy a hacerlo muy breve porque, como les dije, ya lo presentó, el efecto de la cirugía bariátrica versus el tratamiento intensivo para el control a largo plazo del nivel glicémico y complicaciones de la diabetes, un estudio a 3 años. Lo importante es que estos pacientes se distribuyeron en 3 ramas.
uno para tratamiento intensivo solo, médico, uno para tratamiento médico más la intervención laparoscópica de Yede-Rux, o para una banda gástrica hecha también laparoscópica. 50 pacientes en cada rama. ¿Y qué mostró esto a los 3 años? Que tanto los pacientes con Yede-Rux, inclusive mejor que los pacientes con la banda gástrica, mejoraban significativamente el control de la glicemia, y como bien lo dijo él esta mañana, probablemente ya se estaba comenzando a hablar de la posibilidad de curación de la diabetes. Con esto espero haberles dado una rápida revisión de estos 4 estudios y muchísimas gracias.